He pensado que igual nos ayuda a poner una marquita. Hemos dicho que hemos hecho 13 puntos en marrón, 3 marfil, 1 marrón, 9, 1, 9, 1, 3, 13, 3, 1, 3. Y aquí en este punto, lo que hacemos ahora es repetir de nuevo. Entonces, volvemos a repetir. 13 puntos, llevo aquí 12. El que hace 13 ya lo cierro en marfil, ¿verdad? Ya cambiamos. ¿Qué hemos hecho aquí? 3 puntos, pues 3 puntos. 1, 2, 3. ¿Qué cerramos en marrón? ¿Qué hemos hecho aquí? 3 puntos, 1 marrón, pues venga, hacemos un punto marrón. Volvemos a cambiar a marfil para hacer 3 puntos. 1, 2, 3, que cerramos en marrón. ¿Sí? Como aquí. Hemos hecho 13, 3, 1. Ah, no, son 9. Perdón. Ya iba yo corriendo demasiado. Son 9. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos a ir al punto de referencia. 13, 3, 1, 9. 1 marrón. Hacemos un punto marrón. Y repetimos 9 en marfil, que son estos. 1 y 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, cerramos en marrón. ¿Qué tenemos aquí? Después del punto marrón tenemos 3 en color marfil. Hacemos 1, cambiamos, hacemos 3, 1, 2, 3, cambiamos al marrón, y hacemos 13 en marrón. Estamos a esta altura. 1, 2, 3, 4. El que hace 13 cerramos el marfil. Hacemos 3 puntos en marfil. 1, 2, 3. Hacemos 1 marrón y 3 marfil.
1 marrón. Uy, cerramos en marfil. Voy a cogerlo al revés, así, y 3 marfil. Si vieron cómo hicimos, hemos repetido. Voy a corregir esto. Hemos repetido lo mismo que hicimos al principio. 1, 2, 3. Aquí volveríamos a enganchar el marrón para volver a empezar. Entonces lo que hemos hecho ha sido repetir esto mismo que tenemos aquí. Toda esta parte hasta aquí hemos repetido y ahora estamos volviendo a comenzar aquí. Bueno, pues eso lo vamos a ir repitiendo hasta el final. Vamos a ir guiándonos por lo que hemos hecho en el primer tramo y eso lo llevaremos repitiendo hasta que acabemos en el otro extremo. Y vamos con la vuelta 4. De nuevo ponemos nuestros hilos a la altura de los otros, enganchamos aquí al principio y volvemos a hacer 13 puntos. Bueno, enganchamos, levantamos una cadeneta y hacemos 13 puntos en marrón, igual que en la vuelta anterior. 12, 13, cambiamos a marfil y hacemos 3 puntos. 1, 2, 3. Cambiamos al marrón y hacemos 2 puntos. 1, 2. Cambiamos de nuevo al marfil y vamos a hacer 7 puntos. La vuelta anterior hacíamos 9, ahora hacemos 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Cambiamos al marrón y hacemos 3 puntos. 1, 2, 3. Volvemos al marfil y hacemos 3 puntos. No, perdón, y hacemos 7 puntos. Eso es, ¿no? 7 puntos. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cambiamos al marrón y hacemos 2 puntos. 1, 2. Volvemos al marfil, hacemos 3 puntos. 1, 2, 3. Y nos vamos otra vez al marrón.
para hacer 13 puntos. 1, 2, y 13. Cambiamos al marfil y hacemos 2 puntos. 1, 2. Cambiamos al marrón y hacemos 1, 2. Y una vez hemos hecho los 3 puntos en marrón, hacemos los 2 en color marfil, volvemos a cambiar al marrón y aquí comenzamos de nuevo a repetir lo mismo que hemos hecho antes. Y vamos a poner la marquita porque eso nos sirve un poquito de guía. A partir de aquí es volver a repetir lo que hemos hecho. Y llegamos a la vuelta 5. Vuelta 5, volvemos a enganchar nuestro hilo aquí. Vamos a trabajar ahora con marfil. Entonces enganchamos el marfil, levantamos una cadeneta y vamos a hacer 16 puntos en marfil. A partir de aquí contamos 16 puntos. $15, 16, cambiamos al marrón y hacemos 3 puntos. 1, 2, en el tercero cambiamos y hacemos 5 puntos en marfil. 1, 2, 3, 4, 5, cambiamos al marrón y hacemos 5 puntos en marrón. 1, 2, 3, 4, 5. Volvemos a cambiar y hacemos 5 en marfil. 1, 2, 3, 4, 5. Y volvemos a cambiar al marrón para hacer 3 puntos. 1, 2, 3. Cambiamos a marfil y hacemos 17 puntos en marfil. Así hasta 17. 17, cambiamos al marrón, hacemos 5 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, cambiamos al marfil, así, y hacemos un punto en marfil. A partir de aquí volvemos a repetir
lo mismo que hemos hecho hasta aquí. Volvemos a repetir los 16 puntos en marfil, los 3 de marrón, los 5 en marfil, igual que hemos hecho aquí. Vuelta 6, comenzamos con 13 puntos en marrón y a continuación hacemos 3 puntos en marfil. Me he adelantado un poquito ahí, pero bueno, ya hemos visto en vueltas anteriores cómo se iniciaba. Entonces, después de los 3 puntos en marfil, vamos a hacer 4 puntos en marrón. 1, 2, 3, 4. Cambiamos de nuevo a marfil y hacemos 3 puntos. 1, 2, 3. Cambiamos al marrón y hacemos 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Volvemos a cambiar a marfil. Y hacemos 3 puntos en marfil. 1, 2, 3. Cambiamos al marrón y hacemos 4. 1, 2, 3, 4. Volvemos al marfil. Hacemos 3 puntos. 1, 2, 3. Cambiamos al marrón. Y hacemos 13 puntos en marrón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Cambiamos al marfil. Hacemos 2 puntos. 1, 2. Y ahora hacemos 3 en marrón. 1, 2, 3. Volvemos al marfil y hacemos 2 puntos. 1 y 2. Aquí ya hemos acabado lo que es todo este segmento, ¿sí? Entonces, ahora ya lo que toca es volver
a repetir de nuevo aquí nuestros 13 puntos en marrón. Empezaríamos de nuevo a repetir lo mismo que ya hemos hecho. Vamos a poner la marquita y de esta forma nos ayuda un poquito a seguir la pauta, ¿sí? Y una vez hemos llegado al final, pues traemos las 2 hebritas a la altura de las que tenemos aquí, cortamos, ya cerramos aquí y así es como va nuestra correa, gasa, colgadera, asa, como cada cual la llamemos. Y nuestra próxima vuelta será las 7, pero eso ya será en el próximo vídeo. Si te ha gustado, coméntalo, le das a me gusta, te suscribes y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.